En la vasta y turbulenta Araucanía de finales del siglo XVI, cuando el rugido de los arcabuces y el olor a pólvora comenzaban a mezclarse con el humo de las rucas incendiadas, surgió una figura que se convertiría en leyenda. Su nombre era Anganamón, un guerrero cuya sola presencia en el campo de batalla era sinónimo de furia y estrategia. Perteneciente a la nación mapuche Lafkenche, de las tierras cercanas al Biobío y los valles del sur, Anganamón creció en un mundo donde la guerra se había vuelto el pulso cotidiano del pueblo. La invasión española había transformado la vida mapuche. Las aldeas se fortificaban, los niños aprendían a blandir lanzas antes de caminar con firmeza, y los ancianos transmitían el conocimiento de siglos de resistencia. Desde joven, Anganamón mostró una inteligencia fuera de lo común. No solo era fuerte y hábil con las armas, sino que entendía los movimientos del enemigo, las debilidades de su formación y la psicología del miedo. Decían los viejos que podía leer la guerra como quien lee los ríos. Sabía cuándo fluir y cuándo romper. El contexto era crítico. Tras la muerte de los grandes toquis Lautaro, Caupolicán y Galvarino, el pueblo mapuche seguía resistiendo, pero sin una figura que uniera su espíritu combativo. Los españoles, confiados en su dominio del territorio, fundaban fuertes en el sur. Arauco, Purén, Tucapel y Paikabí se transformaban en símbolos del control colonial. Sin embargo, bajo esa aparente calma, el fuego mapuche seguía ardiendo. Anganamón emergió como toqui durante una época en que la guerra no era solo una lucha de armas, sino también de ingenio. No se conformaba con repetir las tácticas de sus antecesores. Su objetivo era romper las reglas del combate, adaptarse al enemigo y, cuando fuera necesario, ser impredecible. Una de sus primeras victorias resonó en el valle de Paikabí, donde emboscó una columna española que se dirigía a reforzar un fuerte. Usó una táctica poco común. En lugar de atacar de frente, fingió una retirada hacia un bosque pantanoso. Los españoles, creyendo tener ventaja, lo siguieron. Y allí, entre barro y raíces, fueron rodeados y aniquilados. Desde entonces, los cronistas españoles comenzaron a escribir su nombre con temor. Anganamón no era un simple jefe, era una mente estratégica que entendía la guerra como un arte. El pueblo empezó a llamarlo el toqui del relámpago, porque atacaba con la velocidad de la tormenta y desaparecía antes de que los cañones pudieran apuntarle. Su reputación crecía, y con ella la esperanza de todo un pueblo. Pero el destino de Anganamón no solo estaría marcado por la guerra abierta. Su vida se entrelazó con la traición, la venganza y una de las decisiones más polémicas de toda la resistencia mapuche. El hombre que había dominado el campo de batalla pronto tendría que enfrentar una guerra moral contra las propias reglas de su pueblo. A finales del siglo XVI, la guerra entre mapuches y españoles había alcanzado un punto de brutalidad sin precedentes. Las campañas de los conquistadores eran despiadadas, arrasaban campos, quemaban rucas y capturaban mujeres y niños como botín. El gobernador Martín García Óñez de Loyola, decidido a acabar con la resistencia, había ordenado la fundación de varios fuertes al sur del Biobío. Entre ellos, el fuerte de Paikabí, construido en 1598, se alzaba como símbolo del dominio español sobre tierras mapuches. Pero aquella fortaleza pronto sería escenario de una de las rebeliones más sangrientas y recordadas de toda la Araucanía. Anganamón, consciente del peso simbólico de Paikabí, reunió a las distintas LOF, comunidades del territorio. No era una tarea fácil. El pueblo mapuche valoraba la autonomía, y los toquis no gobernaban como reyes, sino como líderes por mérito y consenso. Sin embargo, la fama de Anganamón y su habilidad en la guerra lo convirtieron en la voz que unificó a los clanes. Convocó a los loncos
y les habló con palabras que quedarían en la memoria de su pueblo. No habrá paz mientras el invasor respire en nuestra tierra. Que el fuego hable por los que ya no tienen voz. Esa noche, las antorchas iluminaron la selva del sur y el eco de los cultrunes acompañó a los guerreros que se preparaban para una ofensiva total. El ataque a Paikabí fue rápido, devastador y meticulosamente planificado. Anganamón ordenó avanzar al amanecer, cuando la niebla cubría el fuerte y los centinelas apenas podían ver. Sus hombres usaron lanzas, macanas, hondas y boleadoras, pero también adoptaron tácticas aprendidas del enemigo, movimientos en pinza, señuelos y asaltos simultáneos. El resultado fue una masacre. El fuerte cayó en cuestión de horas. Los españoles fueron superados en número y estrategia. Sin embargo, lo que vino después marcaría a Anganamón para siempre. Entre los prisioneros capturados se encontraban 2 misioneros jesuitas que habían viajado a la zona buscando negociar la paz. Según los cronistas, Anganamón ordenó su ejecución, cansado de las promesas falsas y de las paz que siempre terminaban con nuevas matanzas. Este acto fue considerado una ruptura de las reglas tradicionales del combate, pues los mapuches solían respetar a los emisarios. Para los españoles fue una barbarie. Para muchos mapuches, un mensaje claro. Ya no habría diálogo con el invasor. Los sacerdotes fueron ejecutados en represalia por las traiciones cometidas en campañas anteriores, en las que los españoles habían usado parlamentos como trampas para capturar líderes mapuches. Así, Anganamón no solo rompió una norma, sino que cambió el código moral de la guerra, transformando la resistencia en una lucha total por la supervivencia cultural. La noticia recorrió el sur de Chile como un rayo. El gobernador Loyola cayó poco después, emboscado y muerto en Curalaba, un evento que desató la gran rebelión mapuche de 1598, la más poderosa y organizada de la historia de la resistencia. Aunque la emboscada de Curalaba fue liderada por el Toqui Pelantaro, Anganamón jugó un papel crucial en la coordinación y el cerco de los fuertes coloniales. Su visión estratégica y su audacia habían encendido el fuego que haría tambalear el dominio español. Pero ese mismo fuego comenzaba a consumirlo por dentro. El hombre que había roto las reglas sabía que, en algún punto, la guerra también rompería su alma. La noticia del ataque a Paikabí y la muerte de los misioneros se extendió con rapidez por todo el reino de Chile. Para los españoles, el nombre de Anganamón se convirtió en sinónimo de ferocidad y traición. Para los mapuches era un símbolo de justicia, un hombre que había respondido con fuego a siglos de engaño. Las crónicas coloniales, escritas por los vencedores del papel pero no del territorio, describieron a Anganamón como un bárbaro cruel. Sin embargo, los registros orales del pueblo mapuche contaron otra historia, la de un Toqui lúcido, decidido y profundamente consciente del peso de su causa. La rebelión de 1598 no fue solo una serie de ataques, sino un movimiento de liberación que unió a cientos de comunidades bajo un mismo grito: la independencia del Gualmapú. Después de la emboscada de Curalaba, donde el gobernador Martín García Óñez de Loyola fue abatido, los españoles comprendieron que su control sobre el sur del país era una ilusión. En apenas meses, los fuertes de Angol, Villarrica, Osorno, Imperial y Valdivia fueron atacados o destruidos. Las ciudades ardieron, los colonos huyeron hacia el norte y la frontera quedó reducida a escombros. En medio de ese caos, Anganamón y Pelantaro se convirtieron en los pilares de la resistencia. Cada uno representaba un estilo distinto. Pelantaro, el diplomático del caos, maestro en coordinar alianzas. Anganamón, el guerrero puro, el que no aceptaba medias tintas ni parlamentos.
Mientras algunos toquis buscaban pactos temporales con los españoles, Anganamón rechazó toda negociación. En su visión, la paz solo llegaría cuando la tierra dejara de sangrar. Esa postura, aunque respetada por muchos, también le valió enemigos dentro de su propio pueblo. Algunos loncos temían que su radicalidad provocara represalias demasiado brutales, y no estaban equivocados. Los españoles, desesperados por retomar el control, respondieron con fuego. En 1600 comenzaron nuevas campañas militares para reconstruir la frontera y castigar a los rebeldes. El nombre de Anganamón encabezaba las listas de enemigos del rey. Fue perseguido durante años por capitanes y soldados que juraron capturarlo vivo o muerto. Según testimonios de la época, el toqui continuó combatiendo en las zonas del Carampangue y Paicabí, utilizando tácticas de guerrilla que desconcertaban a los comandantes españoles. Atacaba de noche, desaparecía en los bosques, reaparecía en otro valle. Era imposible seguirle el rastro. Los cronistas decían que se movía como el humo del fogón, impredecible, invisible, letal. Pero la guerra, interminable y agotadora, comenzó a desgastar incluso a los más valientes. La tierra estaba en ruinas. Los clanes se dividían por el hambre y la venganza se había convertido en una espiral que no parecía tener fin. Un día, Anganamón fue rodeado por una columna española. Algunos dicen que cayó combatiendo, otros que fue traicionado por un grupo que buscaba poner fin al conflicto. Lo cierto es que su cuerpo nunca fue hallado, y en la tradición mapuche eso significa algo más poderoso que la muerte. Anganamón no fue vencido, simplemente volvió a la tierra. Años más tarde, los ancianos aún contaban su historia junto al fogón, diciendo que cada rayo que cruzaba el cielo durante una tormenta era el espíritu del toqui, rugiendo desde el Huenu Mapu, el mundo de arriba, donde descansan los guerreros. Su legado fue tan profundo que, incluso siglos después, su nombre seguía pronunciándose con respeto y temor. No por la violencia de sus actos, sino por el valor de haber enfrentado un mundo que se derrumbaba sobre su pueblo. Los siglos pasaron, pero el eco del nombre Anganamón no se apagó entre las montañas ni los ríos del sur. A diferencia de otros líderes mapuche más recordados por la historia oficial, su figura quedó envuelta en el misterio, en esa niebla densa que cubre las verdades que incomodan al poder. Los cronistas españoles del siglo XVII, como Mariño de Lovera o Alonso de Ovalle, lo retrataron con palabras cargadas de miedo y desprecio. Decían que Anganamón era el más indómito de los bárbaros, enemigo de la cruz y asesino de misioneros. Pero lo que ellos llamaban barbarie, el pueblo mapuche lo recordaba como justicia, porque Anganamón fue uno de los primeros en comprender que la guerra no era solo por la tierra, sino por el espíritu. Mientras algunos toquis aceptaban los parlamentos y los regalos españoles, él se mantuvo firme, rehusando cualquier símbolo de sumisión. Y aunque su decisión trajo más sangre, también trajo dignidad. Esa dignidad que permitió que el Gualmapu nunca fuera completamente conquistado. Su liderazgo marcó un antes y un después en la Guerra de Arauco. Gracias a su rebeldía y a la coordinación con otros líderes como Pelantaro y Paiyamachu, el sur de Chile se mantuvo libre del dominio español durante más de 2 siglos. En ese sentido, Anganamón no fue solo un guerrero, fue uno de los arquitectos de la resistencia más larga del continente. Los estudios modernos de historiadores mapuches y chilenos, como José Bengoa y Fernando Pairicán, reconocen hoy que las crónicas españolas tergiversaron su figura para justificar la violencia colonial. El ataque de Anganamón a los misioneros, por ejemplo, fue presentado como un acto de crueldad irracional,
cuando en realidad fue una respuesta a las reiteradas violaciones de acuerdos, abusos y esclavitud que su pueblo sufría. Era una guerra de supervivencia, no de conquista. En las comunidades del Carampangue, Paicabí y Arauco, aún se cuentan historias sobre un guerrero que nunca fue capturado, que podía moverse entre los árboles sin dejar huella, y que su espíritu protege los caminos del sur. Algunos ancianos dicen que, cuando el viento sopla fuerte sobre los cerros, se escucha el silbido de su lanza cortando el aire. Hoy, siglos después, el nombre de Anganamón sigue siendo símbolo de rebeldía, memoria y resistencia cultural. Su historia nos recuerda que no todos los héroes reciben monumentos, ni todos los líderes visten coronas. Algunos solo dejan su huella en la tierra que defendieron y en el fuego que aún arde en el corazón de su pueblo. Anganamón no rompió las reglas por ambición, sino por necesidad. En un mundo donde el invasor imponía su fe y su ley con espada y pólvora, él respondió con lo único que tenía, la convicción de no rendirse jamás. Y así, aunque la historia oficial intentó borrarlo, Anganamón sigue ahí, entre el humo del fogón y las voces del Gualmapu. Un recordatorio eterno de que la libertad nunca se mendiga, se defiende.